Buenos días. Hoy inauguramos una nueva sección que es charlas de autores charla de lectores con un autor. Hoy estamos con Nieves Muñoz y se encuentran con nosotros Nuria, Gilberto, Roberto, María, Marta, Andreu y Olga. Buenos días a todos y todos somos fans de las batallas silenciadas. Os pongo una imagen de el libro de Nieves Muñoz, que ha sido premio Is Libris a la autora Nobel, y es una novela en todos los aspectos, en mi opinión muy personal, fantástica y maravillosa. Buenos días, Nieves. Buenos días. Muchas Bienvenida. Gracias por las palabras. Somos todos tuyos, ¿de acuerdo? Yo soy solamente el moderador y, bueno, dinos lo que quieras y empezamos a charlar. Ah, no, yo soy toda vuestra. Yo estoy a vuestra disposición para confesar confesiones inconfesables de la novela, de la estructura, del proceso, de personajes, de lo que queráis saber. Así que estoy un poco nerviosa. La verdad es que lo mejor del mundo es poder hablar con los lectores de las impresiones que tienen, a los clubs de lectura y poder pues recibir las impresiones, lo que han sentido. Además es uno de los procesos más bonitos de escribir una novela. También estoy nerviosa porque es exponerte, ¿no? El escribir una novela que te ha salido de las entrañas, de las tripas, es exponer parte de lo que eres, de lo que has vivido, de lo que piensas. Y yo siempre digo que mis personajes sí tienen un poquito de, cada uno de ellos tienen un poquito de mí, entonces entended mi nerviosismo también. Pero bueno, que aquí estoy para lo que me queráis preguntar y contar. Así que os cedo la palabra a vosotros, yo contesto. Os he agradecido que estéis conmigo, así que adelante. Ya me destrozaste la primera pregunta porque te iba a preguntar Vaya qué por Dios. sentías, pero ya lo has dicho, así que ahora abrimos el turno de intervención. Sí. ¿Quién quiere empezar? Marta, abre el micrófono, por favor. Abro micrófono. A ver, Nieves, ¿por qué 1914? ¿Por qué las batallas de Verdún? ¿Por qué te has desplazado a este momento tan duro de la historia? Pues a mí siempre la Primera Guerra Mundial me parece un hecho fascinante desde hace mucho tiempo. Y creo que se ha hablado poco. Todas las novelas, publicaciones, artículos que he leído, sobre todo sanitarios, pero bueno, ya en general, eran sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero es que la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera. Y hay autores que dicen que la Segunda Guerra Mundial, o sea, la guerra no terminó en 1918. Y entonces continuó después en la Segunda Guerra Mundial. Y es una época que me parece fascinante por dos cosas. Porque creo que fue una ruptura a nivel social, económico y político. Y luego fue una ruptura interna de la gente. Entonces, lo que leo en primera persona de gente que vivió los inicios de la Primera Guerra Mundial, autobiografías y demás, tenían una idea romántica de todo lo que estaba pasando, que luego se encontraron con algo horrible que ya cambió las generaciones que la vivieron para siempre, y se ha hablado muy poco del tema. Se ha hablado de las razones que llevaron a guerrear a medio mundo, de temas políticos, de tensiones, de cómo idearon las batallas, de los frentes y demás, pero no de cómo vivió la gente de a pie esa guerra mundial y cómo las consecuencias se quedaron ahí
para luego desatarse la segunda. ¿Vale? Y luego, por otra parte, yo soy una enamorada de mi profesión, de la enfermería y de la historia de la enfermería. Entonces, va muy, muy de la mano. Fue la época a principios del siglo XX cuando se crearon las primeras escuelas de enfermería laicas. Se separó un poco de la religión, sobre todo en Europa, en España no, pero bueno, en Europa sí. Cómo se intentó crear una profesión de lo que antes solo era vocación. Y va un poco de la mano también con la historia de la emancipación de la mujer, la historia de la enfermería. Y todo eso sucedió a la vez. Entonces, quise unir las dos cosas, porque además la enfermería, la medicina, de todos los avances sanitarios a lo largo de la historia se han hecho a golpe de guerra. Las guerras han sido un acicate para todo ese desarrollo, y la enfermería también. Entonces, bueno, pues hice ahí una mezcla un poco extraña y quería contar la visión sobre todo de la parte sanitaria de la enfermería de esa Primera Guerra Mundial, esa pérdida de la inocencia de toda esa generación. Entonces, la batalla de Verdún fue una de las batallas más significativas de toda la Primera Guerra Mundial. Hubo batallas horribles, pero en cuestión de fe, de pérdida de fe en esa guerra, fue la que marcó un antes y un después. ¿Vale? O sea, fue una batalla absurda, porque Verdún no tenía un significado estratégico ni para Francia ni para Alemania. Fue una batalla de corazón a corazón. Habían venido de antes de la guerra franco-prusiana y Francia tenía ahí la espinita clavada. Y Alemania se obcecó también en que necesitaba conquistar Verdún para avanzar hacia París. Y fue una batalla pues eso, de fe y de cabezonería, y mandaron a miles de soldados a morir a Verdún por algo que no tenía gran significado en la guerra global. Entonces quería mostrar los inicios de esa batalla y cómo pues esa pérdida de fe de la gente, de ahí las deserciones, las luchas internas, el caos que se mantuvo que se desató a nivel sanitario. Tuvieron que reorganizar todos los servicios sanitarios cuando estalló la batalla de Verdún, porque ni estaban programados ni daban abasto. Entonces, salvando las distancias, algo de paralelismo hay. ¿Vale? O sea, muy poca previsión de lo que podía pasar en esa batalla. Con ahora, digo, con la pandemia. Y así surgió un poco la semilla de las batallas. Bueno, que no he dicho que yo, loba negra, hasta la muerte. Bienvenida a mi manada. Gracias, Marta. Nuria, habías levantado la mano. Puedes abrir el micrófono. A ver, ahora, ¿verdad? Sí. Pues mira, Nieves, yo te quería comentar un poco cómo, porque a mí me gusta muchísimo leer. Yo soy una lectora desde hace mucho tiempo y siempre tengo algún libro entre manos y tal, pero me planteo un poco desde el punto de vista de los escritores, cómo sois capaces de meteros un poco en la piel y crear esos personajes que de verdad, o sea, sobre todo los personajes femeninos de esta novela, es que son bestiales, o sea, me parecen increíbles. La enfermera, el papel de la enfermera, el de la voluntaria, el de la propia Curie, o sea, es que, no sé, ¿qué tienes tú ahí en tu mente, ¿no? ¿Cómo creas esas figuras y sabes un poco sacarles ahí ese partido, ¿no? Me parecieron, ya te digo, muy buenas. Me encantaron. Yo tengo una mente muy tortuosa, aunque no parezca. Eso lo confieso. Entonces, yo creo que todos los escritores tenemos mucho de psicólogos y de observadores. Yo observo mucho a la gente que me rodea. Observo gestos, observo reacciones. Me suelen contar, la verdad es que la gente me suele contar muchas cosas sin yo pedirlo,
cosas de sus vidas, de tal. Entonces yo voy incorporando todo esto ahí a una nubecilla que tengo por ahí mental, ¿vale? Pero a la hora de crear, sobre todo los personajes femeninos de las batallas, lo he dicho antes, todas tienen una parte de mí, llevada al extremo. Yo me estudio a mí misma y veo que soy como un puzzle, tengo muchos trocitos que, siempre le he dicho, nadie es bueno del todo ni nadie es malo del todo, salvando casos muy extremos, ¿no? Pero todos tenemos ahí parte de oscuridad, parte de luz, parte de la frialdad de Irene, parte de la candidez de Shirley. Todos tenemos ahí un pequeño puzzle. Entonces yo saco un trocito de mí misma y creo un personaje con sus luces, con sus sombras. No son espejos míos, pero sí que utilizo parte de lo que soy yo para crearlos. Me parece que el personaje en una novela es lo fundamental. Es quien hace que avance la trama, quien sostiene la emoción del lector y a quien te crees o no te crees. Si un personaje en una novela te falla porque no te lo crees, se cae toda la novela, por mucha trama bien hilada que tenga. Entonces, para mí trabajar los personajes es fundamental. Entonces, de la base de cada uno, que tienen una base que se ve, por ejemplo, es lo que digo, ¿no? La candidez de Shirley al principio, aunque luego pierde toda su inocencia inicial, el sentido de la responsabilidad y del deber de Bert. Luego voy incorporando también esa nube que os decía de cositas que yo observo en mi día a día para ir creándolos también su personalidad. ¿Vale? Yo trabajo, o sea, el sentido del deber y de la responsabilidad de Bert parte de mí, ¿vale? De mi sentido de la responsabilidad como enfermera y como entregada a mi profesión. Pero luego yo estoy rodeada de muchas enfermeras que trabajan conmigo y las observo cada día y observo contestaciones y observo cómo se enfrentan a las situaciones. Entonces, todo eso que voy analizando lo voy incorporando también a mis personajes. Y al final creo que consigo personajes bastante realistas, ¿vale? y que tienen su vida y que parece que cobran vida. A mí lo más bonito, una de las cosas más bonitas que me ha pasado con las batallas fue estar en un club de lectura antes de la pandemia en una cafetería aquí en mi ciudad, en Valladolid. Éramos, pues, no sé si 12, 13 personas y empezaron a hablar de mis personajes como si realmente estuvieran vivos. Yo me callé, estaba ahí escuchando y estaban diciendo, bueno, pero es que Alain tuvo que hacer esto porque, claro, porque es que él lo que pensaba era no sé qué. Entonces empezaron ahí un debate que a mí me pareció maravilloso, que cada uno tenía sus preferencias, defendía su personaje favorito y yo callada escuchando todo lo que tenían que contar. Fue estupendo, fue genial. A ver, ¿quién quiere intervenir? Olga, te abro el micrófono, ¿de acuerdo? Ya creo que lo he abierto yo. Lo has abierto tú, sí. Has sido más hábil y rápida que yo. No, es que lo he encontrado. Adelante. Hola, Nieves. Hola, Olga. Bueno, ha sido un placer leer tu novela, sobre todo porque es que he encontrado tanto en nuestra profesión que es que, claro, me tiene que llenar mucho más que otras. Pero bueno, mi pregunta sería, empezando justo por el final de los más finales. O sea, en la nota histórica dices, tuve que hundirme en el barro, voy a ver si lo digo bien, tuve que hundirme en el barro y la sangre para poder escribir la novela. Me equivoco más o menos, es así, pero la frase es hundirme en el barro y la sangre. Vale. Mi pregunta es, cuando terminas y te duchas, te quitas el barro y la sangre, pero aún perdura el olor en tu memoria, ¿cuánto tiempo tardas y cómo haces para desligarte de eso? Es que todavía no me he desligado de las batallas. Todavía la tengo muy presente y hay cosas, ya te digo, de datos o fechas que he puesto y he olvidado, pero mi memoria funciona de una determinada manera.
Yo olvido caras, olvido nombres, olvido fechas, las sensaciones nunca las olvido. Entonces yo para escribir me meto directamente en todas esas sensaciones, que era de lo que hablábamos aquella vez de cómo describir las escenas. No sé si te acuerdas. Hay una descripción visual y hay una descripción del resto de los sentidos. Entonces yo primero lo vivo y estoy oliendo la pólvora y la carne quemada y estoy oliendo los gases tóxicos y estoy sintiendo el frío del barro en los pies y la humedad y cómo penetra en los huesos. Todo eso primero lo vivo y luego lo describo. ¿Vale? Entonces es muy difícil desligarse de eso, eso ya te queda. Entonces es como si hubiera creado recuerdos que en realidad no existen porque los he descrito yo, es algo que me he inventado yo, pero parece que los he vivido. La escena de violación de Shirley, las escenas de la amputación en el quirófano, todo eso es como si realmente yo hubiera estado allí. ¿Vale? Y me quedan esos recuerdos. Entonces, de eso es muy difícil desligarlo. Eso quedará ahí, al igual que otros recuerdos, como sabes tú bien, que tenemos en nuestra profesión de verdad, de cuando estás en acción. Lo que pasa que, bueno, eso también me sirve para crear otras cosas. Y ahora esos recuerdos de las batallas silenciadas y de esas escenas también me sirven para crear la segunda novela. O sea, tiro de ello también. No me desligo del todo de la novela. Está ahí y forma parte de mí también. Es una novela que también a mí me ha cambiado a lo largo de la escritura. Entonces, Perdona, hablas de escribir a base de sensaciones, que creo que eres una maestra en ese sentido y te lo digo de verdad porque eso lo noto muchísimo en un libro en otro. A mí, de hecho, un libro me engancha sobre todo por eso. Pero, ¿has tenido la sensación de vivir la guerra? En cierta parte sí. Sí. Sí, es que si realmente quieres trasladar al papel todas esas escenas, los sentimientos de los personajes, tienes que vivirlos con ellos, tienes que vivirlo con ellos. Entonces, tienes que sentir el miedo, por ejemplo, de los soldados, el terror a morir para decidir que se marchan. Y tienes que hacerlo así, si no, no emocionarías al lector. También es un desgaste de energía mental bastante importante escribir ciertas escenas. Había veces que también tenía que parar. De hecho, Marta sí lo sabe, seguro. He tardado 3 años en escribir las batallas. En medio escribí un librito infantil. Un librito infantil que se llama 3 pulgas de biblioteca y el tesoro de la tierra muerta, porque necesitaba parar y hacer un inciso porque me estaba absorbiendo tanto ciertas escenas de la guerra que necesitaba escribir algo completamente diferente. Lo extraño, Nieves, antes de darle la palabra a Andreu, yo quería hacerte una pregunta. Cuando estuviste en Verdún y en Bar-le-Duc, ¿qué tiempo hacía? Frío, lluvia. Lluvia. Yo, Verdún y Bar-le-Duc, para mí, igual algún día voy en realidad, ¿sabes? Me decía, no sé quién, alguien me decía, pero ¿habrás ido a los escenarios en los que transcurre tu novela? Digo, ojalá, pero no me lo podía permitir, ni puedo, de momento. Yo solo he viajado con la imaginación. Igual cuando vaya ahí algún día me choca verlo con otro tiempo, pero para mí Verdún y Bar-le-Duc son grises, lluviosos, helados. Vamos, así me los imagino y así están en la novela. Gracias. Andreu, abre el micrófono, por favor. Bien, ya está abierto. Has dicho antes que todos tus personajes tienen algo de ti. ¿Cuál es tu parte de bruja? Mi parte de bruja. La tengo.
Y muy bruja, además. Bueno, no, esta era una pequeña broma. Me gustaría que explicaras qué mueve a una enfermera a ponerse a escribir, porque es tu primer libro. ¿Cómo te decides por ello? Es primera novela, pero yo he escrito desde siempre, desde pequeñita. Tengo por ahí cuentos inconclusos y dibujos sobre relatos que yo escribía, guardados por ahí. Tuve un parón desde, bueno, yo soy de la EGB todavía. Tuve un parón ahí desde sexto de EGB hasta llegar al instituto por una profesora que me castigó porque creía que le había mentido cuando le dije que había escrito un cuento yo y me dijo que eso era imposible, que lo hubiera hecho yo sola y me castigó contra los abrigos en la clase durante media clase y ahí dejé de escribir durante unos años hasta llegar al instituto. Al instituto retomé otra vez siempre relatos y cuentos cortos. Nunca me había atrevido a algo más largo. Tuve otro parón cuando tuve a mis 2 hijos, que era imposible ponerme a escribir, ni mentalmente, ni por tiempo, ni nada. Y luego el cómo retomé la escritura y me atreví a hacer algo más largo, tiene mucho que ver un foro de literatura que se llama Ábrete Libro, que Marta y yo nos conocemos desde mucho antes de Ábrete Libro, pero estamos las dos en ese foro, que organizaban concursos de relatos. Yo, como escribía relatos cortos, dije un día, bueno, pues voy a atreverme y demás. Y ha sido una escuela fantástica, porque ahí se cuelgan los relatos sin saber la autoría. No se sabe quién ha escrito ese relato en los concursos y está abierto a que todo el mundo comente ese relato. Entonces, es una escuela de curtirse en aceptar las críticas constructivas y no constructivas, porque hay de todo, pero es una escuela estupenda. Y a través de ahí perdí un poco el miedo a mostrar mi trabajo y a seguir mejorando como escritora. De los primeros relatos que escribía allí hasta ahora hay un salto abismal, pero bueno, la verdad es que fue estupendo. Siempre he tenido mucho miedo a las historias largas, a no ser capaz de concluirlas. Entonces me daba bastante respeto. Las batallas se inició en un relato corto que iba a presentar a un concurso de ese foro, que quería escribir un relato histórico y parte de la semillita de las batallas está en ese relato. Bert está en ese relato y está Irene Curie. Era un relato de 6 páginas. Lo terminé, se lo enseñé a una compañera en el hospital y me dijo, pues está fenomenal. Dice, pero vamos, aquí tienes material para escribir una historia bastante más larga. Claro, bastante más larga, pues de 6 páginas a 540. Pero por eso digo que la escritura de esta novela ha sido también crecimiento personal, por eso, por atreverme, por acabarla y sentir la satisfacción de haber acabado una historia larga de este calibre y luego por el reconocimiento que estoy teniendo, que eso ya, vamos, ni me lo esperaba ni ha superado mis expectativas. Por algo será, ¿no? Bueno, soy muy prudente. No me suelo creer las alabanzas. Me creo más las críticas no positivas. Es lo que... Pero tienes muy buenas críticas, premios Exlibris, como he dicho Ramón antes. Bueno, tendrías que estar muy, muy contenta de todo lo que estás consiguiendo con este primera novela. Estoy contenta por una parte y por otra siento la presión de llegar a las expectativas con esta segunda. Yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, ahí seguimos trabajando. Seguro que nos gustará. Bueno, veremos. Nieves y a todos los compañeros, si me permitís un inciso antes de darle a
la palabra a María Luisa. Nieves me confesó en un momento, hace tiempo, algo muy personal. No sé si me permites contarlo, referido a tu profesor de lengua y literatura. Uy, no me acuerdo, pero si te lo conté, lo puedes contar. Es Sí. que viene al hilo de lo que plantea Andreu. Yo recuerdo que tú me contaste que tu profesor de lengua y literatura, cuando le dijiste que ibas a ir por otro camino a la universidad, Sí. te intentó convencer de que no, que ese no era tu camino, que tu camino eran las letras. Sí, sí, bueno, no es que me intentara convencer, es que se enfadó conmigo mucho. Se enfadó conmigo bastante y me estuvo sin hablar unos cuantos días. Era además, creo que todavía vive, se llama Isabelino, el profesor en cuestión, y era el hueso duro de roer de lengua y literatura del instituto. Y me tocó desde primero, y a mí me tenía en palmitas ya. O sea, los compañeros me decían, cada vez que presentaba un trabajo, dice, bueno, está ya otro sobresaliente. Y se enfadó muchísimo cuando cogí ciencias, la biosanitaria de aquella época en el instituto. Se enfadó mucho. Y es que le he intentado en contra para hablar con él y contarle todo esto y no lo he conseguido. Pero bueno. Por favor, María Luisa, abres el micrófono. Hola Nieves. Hola, Marisa. En tu novela hay un montón de personajes. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su personalidad, historias que se entrecruzan, otras que no se entrecruzan, personajes que no llegan a tocarse. Mi pregunta es, en un primer momento, cuando tú decides escribir Las batallas silenciadas, ¿tienes claro algún personaje y los demás van surgiendo por el desarrollo de esas historias? ¿O tenías claro todos los personajes que forman parte de la novela? Uy, no, para nada. Para nada. Además, me tocó también reescribir muchas cosas. Tenía claros los tres personajes protagonistas principales, Shirley, Bertie y Irene, eso sí, y sus historias. Y así fui escribiendo esa trama, la trama principal. Cuando llevaba más de la mitad del libro, a mí me gusta escribir y luego cada cierto tiempo lo releo desde el principio para ver si va funcionando el ritmo y la trama. Entonces, me acuerdo, eran unas navidades, lo releí y dije, esto no va bien, no va bien, se me queda corto, faltan muchas cosas, no. Entonces me inventé las otras dos subtramas de Los colores de la guerra. La trama de Claudie y la trama de Adele y su hija. Claro, la trama principal estaba escrita. Bueno, estaba escrita bastante más de la mitad. Entonces tuve que ir escribiendo desde el principio las otras dos subtramas, entrelazándolas con la trama principal, y además necesitaba algo para que esas tramas confluyeran en una sola. ¿Vale? Entonces pensé, yo siempre he creído que cualquier acción que nosotros hagamos en nuestra vida tiene repercusiones de las que no sabemos nada, pero tiene repercusiones en otras personas. ¿Vale? Entonces, a partir de ese hilo fue cuando añadí también la historia del reloj, que va pasando de mano en mano y cómo van entrelazando distintos personajes que en principio no tienen nada que ver, hasta que es el reloj el que unifica todas las tramas hasta el estallido final. ¿Vale? Entonces, ni el reloj, ni Claudine, ni Adele estaban al principio. Entonces, yo intento planificar una historia, pero luego me surgen cosas por el camino. Entonces tengo que volver a replanificar. La doctora que está en Verdún, me acaba de ir ahora el nombre. Se me ha ido. Bueno,
no estaba en mi trama, no aparecía, pero estaba buscando documentación sobre los puestos de socorro en Verdún y apareció su historia. Y apareció su historia con el perro, con el pastor alemán que le regaló su hermano, que se Nicole. llama Nicole, la doctora Nicole. Eso lo tenía que meter de alguna manera, porque es una historia maravillosa y real, y es algo que encajaba perfectamente además con el resto de las tramas. Bueno, pues tuve que incorporar su historia y también cambiar alguna cosita para que fluyera y no pareciera que había metido con calzador ese personaje. O sea, tiene su punto de importancia para el avance de la trama. Entonces, no, esto es como un patchwork que vas tejiendo, vas incorporando, intentas que quede todo lo bien cosido posible y todo lo bonito que quieres, pero es poquito a poco. Por lo menos a mí me salen las novelas así. Hay gente que planifica hasta las comas, que tiene que tener el capítulo, el número de palabras y todo lo demás. Yo planifico parte de la historia, pero luego me van surgiendo cosas y tengo que cambiarlo. Gilberto, por favor, abre el micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Pues mira, Gilberto. a mí una de las muchas cosas que me ha gustado de la novela, porque me han gustado muchas cosas, y viene a lo que estabas comentando, es la estructura, ¿no? Me parece que es una estructura muy, muy compacta, es como una autovía sin baches, ¿no? Que te va llevando muy bien y la verdad es que yo iba leyendo y iba diciendo, jo, esto qué bien construido está, ¿no? Entonces, claro, esto que tú me dices ahora de la improvisación y demás, de luego meter una subtrama posterior, tal, pues te ha quedado luego bien encajada, que no se nota. ¿Vale? Parece que está todo pensado y diseñado desde el principio. Pero hay una cosa que me gustó mucho y te quería preguntar cómo se te ocurrió, que es antes de la tormenta, todo el tema de las cartas. Porque claro, es que hay un personaje que no sale, bueno, sí sale al principio, que es Marie Curie, pero está presente en las cartas. Es como un personaje que no sale, pero sale, ¿no? Que está ahí. Y te quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió? Si le escribiste todas las cartas seguidas, si ibas escribiendo según avanzaba en la trama, porque claro, a lo mejor tú dices, escribí todas las cartas y luego las fui metiendo en el capítulo 2, en el 5, en el 7, en el 9, o fuiste escribiéndolas en función del ritmo de la trama. Tengo curiosidad por eso. Pues las cartas, es que claro, a ver, yo me meto dentro de esa época, ¿sabes? Esto es como la inmersión lingüística, pero la inmersión histórica, ¿vale? Entonces, la única manera de comunicación que había en aquella época era mediante el correo. Que yo me imaginaba, me imagino que estar esperando noticias de alguien en plena guerra y recibir la carta no sé cuántos días después de haberla enviado, sin saber si iba a llegar a su destino, si le iban a leer, si había pasado algo entre medias y demás, debía ser tremendo. Entonces es algo que quería incluir desde el principio. Ir contando cositas de la trama a través de las cartas, que me parece que dicen mucho de los personajes. Es una manera de describir a los personajes desde sus propias palabras. Por ejemplo, el personaje de Ixión, también, el hijo de Adele, aparece en lo que es la novela mínimamente en un capitulillo, pero él escribe unas cartas a su madre. Entonces lo conocemos a través de sus inquietudes y de sus miedos. Luego estuve dudando en si continuar, pero no tenía mucho sentido en la segunda parte cuando estalla la batalla. Cuando estalla la batalla ni se escriben cartas ni se reciben cartas. Entonces ahí terminé con todo esto. Pero sí que era algo que quería hacer desde el principio. Sobre todo por eso, porque las cartas eran parte histórica importante de esa época. Y luego no quise entrar mucho en el tema, pero hubo muchísima censura en el correo en aquella época. No se podía, los soldados no podían hablar demasiado de lo que pasaba en las trincheras, del descontento de la soldadesca, del estado sanitario en el que estaban.
la gente detrás de las trincheras que se quedó en sus casas no podía hablar tampoco mucho del hambre que estaban pasando. Eso pasaba también en el lado alemán. Se ha hablado poco, pero en Berlín hubo una hambruna brutal porque no tenían suministros. Tenían un cerco tremendo y no, o sea, su producción no llegaba para alimentar al ejército y a la población. Y había muchas cartas que no llegaban a su destino, que me parece brutal, claro. Y luego, en cuanto a la estructura que comentas, yo soy bastante perfeccionista. O sea, aunque luego incluí las subtramas y demás, pero hasta que no tengo la estructura que creo perfecta, que esté integrado todo y que todo fluya en la lectura, le doy muchas vueltas. No, es que, por ejemplo, es lo que acabas de decir. Una cosa que me fijé es que las cartas las metes en Antes de la tormenta, en la primera parte, pero en la segunda parte se cortan abruptamente. Claro, porque es que tampoco el transcurso temporal de la segunda parte es mucho más estrecho. Es que no le da tiempo al cartero a llegar. Claro, es muy rápido. Y luego, se me ha olvidado, las cartas las voy escribiendo según inicio el capítulo. No las tengo escritas. Que no fueron del tirón, ¿no? No. Y quería que enlazaran, que fuera una presentación de parte de lo que iba a suceder en el capítulo, o que tuvieran algo que ver con lo que iba a suceder en el capítulo. Entonces no tenía mucho sentido escribirlas todas seguidas. Porque además, como luego es eso, durante la marcha se me van ocurriendo cosas y voy cambiando cosas. Sería trabajar 2 veces. Gracias, Gilberto. Por favor, Roberto, ¿puedes abrir el micrófono? Hola a todos. Hola, Roberto. Pues a mí me gusta leer novela histórica porque, aparte de disfrutar con la lectura, puedes ahondar en los temas de los que trata el libro. En este caso, a mí me ha permitido ahondar en la batalla de Verdún, en el tema de la enfermería directamente. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que hayas escogido como protagonista a Irene Curie. Obviamente todos conocemos a sus padres, a Pierre y a Marie, pero yo también a través de tu libro, pues luego he ahondado en la persona de Irene, incluso sus hijos también se han dedicado a la química, y me gustaría preguntarte por qué, cómo llegó a tu vida Irene, cómo la descubriste, por qué la escogiste como una de las protagonistas. Pues estaba buscando para el relatito corto que estaba escribiendo, estaba buscando documentación sobre la enfermería de aquella época. Entonces, en una de las publicaciones en internet me saltó lo de los Petit Curie. Me saltó porque Irene no llegó a estudiar enfermería, pero hizo un curso de enfermería al principio de la guerra. Entonces me saltó por eso. Y estuve leyendo sobre los Petit Curie. Bueno, luego os cuento una anécdota. Voy a contestar a esta pregunta, luego os cuento una anécdota. Empecé pues eso, a leer sobre Marie, su idea de adaptar el maletín de radiología portátil a una ambulancia y demás. Pero claro, cuando seguí leyendo sobre el tema, que a mí lo de Marie me parece estupendo, pero es un personaje archiconocido, y leo que Irene, con 16 años, abandona sus estudios de física, era una familia muy comprometida socialmente desde siempre, para echar una mano a su madre, que entre las dos hacen un cursillo de mecánica para adaptar las ambulancias, que se van de gira por las trincheras a enseñar a los cirujanos cómo leer las placas radiográficas, y que luego con 18 años Irene va sola. Además leí una biografía en la que estuve leyendo las cartas que se intercambiaban madre e hija cuando Irene estaba por la zona de Bélgica, y cuenta pues lo que cuento en la novela, las dificultades, el que no la tomaban en serio. Irene tenía muy poca paciencia con los cirujanos y sus pocos conocimientos de matemáticas. O sea, ya está, vamos, ¿cómo un cirujano no puede saber de matemáticas?
y se impacientaba mucho. Toda esa historia me pareció fascinante y muy poco conocida, además. Muchos lectores me han dicho que ellos esperaban que Irene tuviera más peso protagonista en la novela, y sí que es verdad, pero en mi defensa diré que me daba a mí, o sea, y es algo que tengo que trabajar, me da mucho respeto tener por protagonista un personaje histórico, porque no sé si voy a estar a la altura de ese personaje, ¿vale? Entonces, primera novela y según cómo tenía la trama y demás, sí que se ha quedado Irene un poco en desventaja con el resto de personajes por ese miedo interno a no estar a la altura de ella. Y se ha quedado más como presentadora, como facilitadora del encuentro del resto de personajes. Entonces, eso sí que es así. Pero sí que quería que su historia se reflejara en la novela y demás. Hay además cosas contradictorias respecto a Irene. La describen, ella, claro, se codeó con los científicos de su época. La mayoría eran hombres, por no decir el 99% de ellos. Y las descripciones que hacen de ella era que era una persona muy fría, muy distante, muy políticamente incorrecta. Einstein dijo de ella que era como un elefante en una cacharrería cuando entraba en un evento. Y eso me planteaba también serias dudas, porque no sé hasta qué punto esas descripciones estaban sesgadas por su condición femenina en un mundo de hombres. ¿Vale? Entonces me dio tal, bueno, sí que he utilizado esa fama de fría y distante y que no le gustaban los eventos sociales para bueno, dar una explicación que me he sacado yo de la manga en el argumento de las batallas silenciadas, pero era un personaje que me generaba, pues eso, muchas dudas y muchas inseguridades a la hora de tratarla. Entonces se ha quedado un poco ahí en segundo plano. Pero bueno, para la siguiente ya intentaré otra cosa. Gracias. Andreu, creo que quieres hacer una pregunta. Por favor, abre el micrófono. Disculpa, había levantado la mano porque yo era de los que pensaba que Irene Curie tenía poco protagonismo, que era solamente el nexo entre personajes, ¿no? Y además tengo un conocido que cuando vio el libro en mi casa, un amigo, que cuando leyó la sinopsis dice, un libro sobre Irene Curie. Porque claro, en la sinopsis sale Irene Curie, Claro. Marie Curie, salen 2 veces, o sea, son las primeras y de la sinopsis llegas a extraer que quizás es el protagonista principal de la historia, ¿vale? Y entonces a mí me chocó, pero bueno, la explicación es clarísima, ¿vale? Aprovecho que me he colado en el turno para preguntarte, oye, ¿por qué el marido de Adele, el padre de Dixon y de Emile, le da el reloj a la hija y no al hijo? Es ese protagonismo, o sea, todo pasa en mujeres en esta historia. Lo normal es que el padre le dé el reloj al hijo. Sí. Pero no serviría para... Ni serviría para la historia, y luego date cuenta que la familia de Adele es un poco peculiar, porque Adele viene del País Vasco. ¿Vale? Adele originariamente es del País Vasco y tiene una cultura matriarcal en la que el peso femenino es importante. Entonces, ¿vale? estaría bien que fuera, estaría bien que fuera un artículo o un objeto de la madre, ¿no? Que pasara matriarcalmente de la madre a la hija, no del padre al hijo. Aquí se rompe. Sí, puede ser. Puede ser. No lo había pensado así, pero bueno, sí que tiene parte de razón. De todas maneras, bueno, a Adele ya le pasa sus poderes, servimiento o sea, su servicio a la diosa Mari, y quería, bueno, igual introducir algo del padre, el pobre, que ni aparece ni le mato antes de toda esta historia. Pero sí, sí tiene su sentido.
Voy a hacer un momento, que os voy a contar la anécdota antes de... La anécdota. Sí. Bueno, yo aparte de mi página personal de Facebook, tengo la página de autora y recibí un mensaje privado de una señora que me dijo que está muy enfadada porque ella era familiar de Mónico Sánchez, del inventor español que inventó la maleta de radiología portátil, y que en la sinopsis de la novela pone que fue Marie Curie la que ideó el aparato de rayos X portátil. Vale. Entonces yo le dije que, bueno, que la sinopsis no deja de ser un resumen del libro, que lamentaba que hubiera podido tener esa confusión, pero que en la novela explico que fue Mónico y que fue Marie Curie la que contactó con él para comprar los aparatos de radiología portátil y que ella solo adaptó lo que es el vehículo con la dinamo del motor. Bueno, pues después de esa explicación me bloqueó y no he vuelto a saber nada de ella. Que me pareció, bueno, no sé, o sea, sí que me llevé un disgustillo, pero bueno, a ver, no deja de ser una anécdota muy así, pero digo, madre mía, así que están las susceptibilidades a flor de piel. Nada, era solo eso. Olga, por favor, habías pedido el turno. No, tienes que abrir el micrófono, por favor. Ahora. Es que me estaba saliendo... Ya. Sí. A ver, Nieves, mira, ahí hay una escena en la novela que me parece tan significativa, que me gusta tanto porque dice tantísimo con una imagen, que es la de cuando la enfermera Ver, a ver si lo digo bien, está con Sebastián y va relatando el juramento, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer una enfermera y tal. Entonces, me parece muy significativo que las palabras sirvan de tan poco cuando hay un momento de estrés tan fuerte a nivel sentimental y a nivel ambiental, o sea, sobre lo que está viviendo. Ella está viviendo en ese momento en la guerra. Hablo como enfermera y como escritora, ¿vale? Tú ahora mismo tendrás en tu profesión momentos en los que son tremendamente estresantes, que son horrorosos, ¿no? Y en ese momento, ¿de qué poco sirven las palabras? Porque tienes que tomar una decisión sobre lo que tienes que hacer y las palabras da igual. Entonces, me gusta tanto esa escena, sobre todo comentártelo, me gusta tanto esa escena porque lo reflejas muy bien. No, es mucho mejor que decir de qué poco sirven las palabras, no. Tú dices, ¿de qué poco sirven? Míralo aquí. Claro, es que Bert es un personaje muy complejo. Bueno, el juramento es el real que escribió Florence Nightingale y que se repite en todas las escuelas de enfermería de aquel tiempo, ¿vale? Que es tremendo, lo de estar bajo las órdenes del médico, bueno, esas cosas. Pero es así. Bert es un choque tremendo entre la vocación y la responsabilidad y lo que le marca el corazón en ese momento. De hecho, es cuando se rompe, cuando falla en eso, cuando le falla a su código ético de enfermería por Sebastián. Entonces, claro, quería mostrarlo a través de sus pensamientos, a través de lo que ella estuviera pensando en ese momento. A mí, desde luego, Bert es mi personaje favorito con diferencia a cualquier otro, pero sobre todo por la evolución que tiene. Comienza mostrándola como una enfermera seria, o sea, la típica supervisora hueso,
que no hay quien le pida un día. No sabes de qué te hablo. Pero, sin embargo, según la vas conociendo, es una mujer que rompe con todo. Rompe con el rol de la mujer. Rompe con la sexualidad lógica en una mujer, porque a ella le gustan también las mujeres. Rompe con atreverse a acercarse a otra mujer. Rompe con tener su prometido, pero es que en el fondo ella no quiere casarse con él. Es una mujer rompedora que además evoluciona muchísimo. Me parece que es el personaje que no tengo por qué estar no tiene por qué ser lo cierto ni lo correcto lo que yo digo, pero bajo mi punto de vista me parece que es el personaje que más evoluciona desde el principio hasta el final. Para mí es mi personaje favorito. Ese y la prostituta, ¿cómo se llamaba? Claudine. Claudine. Sí, la prostituta me gusta muchísimo, simplemente, pero ella es simplemente porque me da mucha pena, que siempre he sido del pensamiento que cada uno, la mayoría de las veces, vive la vida por la cuna que le ha tocado nacer, ¿no? Entonces, a ella le ha tocado esta cuna y aquí es donde vive, no le queda otra. Esa es un poco el tema sentimental, pero la enfermera Bert es porque es que me encanta. O sea, si yo tuviera que quedarme ahora con alguien, diría, bueno, esta sin duda, por todo, literariamente, personaje, todo me ha gustado de ella. Su evolución, todo, de verdad. Ahí sí que te doy la enhorabuena porque es un personaje, bajo mi punto de vista, súper bien creado. Muy bien. Pues mira, quería hacer un poco dos antagonistas, que su desarrollo fuera paralelo en dos direcciones, o sea, paralelo, pero que acabara en dos direcciones contrapuestas. Y es el personaje de Irene y el personaje de Shirley. ¿Vale? Digo Irene, pero el personaje de Bert y el personaje de Shirley. Bert empieza con unas convicciones muy claras, que luego no lo son tanto cuando empiezas a andar en ella. Y según le va pasando cosas a lo largo de la historia, al final, o la idea que yo tenía es que se rompe porque no es capaz de adaptarse a sus propias decisiones y a todo lo que le pasa, ¿vale? Y al final termina rindiéndose. Y Shirley, que en principio es la más frágil dentro de ese hospital, la que tenía la idea más romántica de todo y que a lo largo de la historia se enfrenta con el horror y sin embargo es capaz de acompañar a los enfermos terminales y a luchar por ellos. Y que después de todo lo que le pasa sigue adelante. O sea, Shirley es la que más adaptación tiene a lo que le pasa y es la que sobrevive. No es la misma, ni mucho menos, pero tira adelante. Entonces, las dos parten de dos puntos muy diferentes y acaban en dos puntos completamente contrapuestos. Yo he querido hacerlo así, o esa es la idea principal que tengo. Es curioso porque a cada persona que pregunto qué personaje es su preferido, las respuestas son completamente diferentes. Es una pasada. Muchos Irene, que por ejemplo Irene a mí me parece un personaje que se queda muy... O sea, yo como autora se queda bastante pobre en su evolución y en su protagonismo. Otros dicen que Shirley, Claudine también mucha gente, Bert, sobre todo a las enfermeras, el que le gusta más. Pero luego personajes tan variopintos como una lectora me dijo que su personaje preferido era la madame del prostíbulo en el que trabaja Claudine, que digo, pues no sé, no veo mucho sentido, pero luego cada lector hace suya la obra, entonces ahí no tengo nada que decir. Pero eso me parece súper curioso. Sí, es verdad lo que dices, que Shirley también, ahora que lo estás diciendo, también tiene una evolución bestial, igual que ella, pero justo al revés. Es verdad, tienes razón, me estoy dando cuenta ahora. Seguramente es porque para mí eclipsa tanto ver al resto que solo la he visto a ella, solo la he visto evolucionar a ella y tienes razón. Y es verdad que quizá mi condición de enfermera haga que admire a Ver muchísimo porque me ha encantado. Es verdad, puede ser que
Claro, estás contaminado un poco por tus propias vivencias y ese es el caso. Pero Claro, que no pero sé es cuáles serán normal. las vivencias de la que le gusta la Amarant. Un poco voy a retirar eso que he dicho, de que estás contaminado con tus vivencias, ¿no? No sé, no digo nada, pero ahí está su preferencia. Sí. Yo antes de darle la palabra a Marta, María Luisa y a Gilberto, que tienen la mano levantada, yo que de esto que estábamos hablando, yo quiero aportar que para mí lo más importante es la novela coral. Para mí es que no hay ningún personaje que destaque, porque es que todos imbrican realmente unos en otros de tal manera que pocas novelas leí que fuesen tan corales como esta tuya. No entro en el debate, simplemente es un comentario. Por favor, Marta, puedes abrir el micrófono. Bueno, yo te quería preguntar por la trama de Adele, la Sorgina, la diosa Mari, todo esto un poco, porque yo he leído bastantes opiniones un poco encontradas de la gente. A mí personalmente me encanta toda la parte, el leve toque sobrenatural que existe, me parece que está muy bien encajado y muy bien incluido en la trama. Pero sí que es cierto que he leído gente que esto le ha descolocado un poco. ¿Cómo te arriesgaste tanto a meter una parte así? Pues porque si no me aburro. Es verdad. A ver, yo no soy creyente, pero todo el tema de las religiones, de las creencias, de la superstición, a mí me gusta mucho y creo que es parte de lo que vivimos, pero hace 100 años y ahora. Entonces, igual que el tema de la sexualidad, me parece que hay gente, o sea, hay escritores que no meten nada en una novela o lo meten todo, o sea, no tienen término medio, y tiene que formar parte de la vida normal de los personajes. Las creencias y las supersticiones también. Ahora, quise también enfrentar un poco la religiosidad de la vecina de Adele, que es muy tradicional, con algo que rompiera un poco los esquemas. Entonces, pues por eso introduje ahí a Adele, oriunda del País Vasco, en la zona, en una granja de Verdún. Me parece que sí, que rompía, que era arriesgado, pero todo el tema de creencias que no sean las oficiales, me parece que aporta otro color a la trama y a los personajes. Y quería meter también algo un poco nuestro. O sea, me he ido ahí a la Francia de principios del siglo XX, pero quería meter algo aquí de la tierra y de tal. Y siempre me ha gustado mucho la mitología vasca. Entonces me permití esa licencia y como no me pusieron objeciones al respecto, pues ahí está. María Luisa, por favor, abres el micrófono. En los agradecimientos, cuando ya acabamos de sufrir con tu novela, a mí me sorprendió, sí, porque había momentos en los que yo tenía que dejar de leer porque el corazón me iba a mil. O sea, yo decía, es que todo lo horrible que puede pasar pasa en este libro. Cuando terminas ya de leer la novela y te das un respiro, en los agradecimientos me sorprendió mucho que a tu hermana Esther, que dices que es tu lector cero, le escribes un final alternativo. ¿Nos puedes adelantar algo de ese final alternativo? Porque todos sabemos cómo acaba esta novela, pero yo desde que lo leí no paro de preguntar cómo será ese final alternativo. Sobre todo para verte. No, verte acaba igual. Acaba igual, ¿no? Sí, vale. Sí. A ver, mi hermana, que me conoce mucho y me lleva leyendo desde el principio, ella ha ido leyendo la novela por partes. Entonces, acabé la primera parte, la leyó sin que hubiera escrito yo la segunda parte, toda la tormenta de la batalla de Verdún. Y cuando leyó la primera parte me dijo, por favor, por favor, por favor, que una de las historias acabe bien. Porque como me conoce, ¿vale?
Entonces, bueno, pues una de las historias acababa mejor. Mejor, no bien del todo, pero mejor. Mi editora me mata porque esto no lo puedo contar. Pero bueno, en el final alternativo, la única historia que acababa bien era la de Shirley y Alain. Vale. Que no... Claro, luego leyéndolo y hablando con Penélope, yo se lo escribí para mi hermana, pero no pegaba para nada con el tono de la novela y con la evolución que había tenido Shirley, sobre todo. Entonces, según la novela, Shirley acaba siendo una mujer mucho más independiente y ese amor romántico, idealizado que tenía al principio con Alain, es imposible que lo vuelva a tener. ¿Vale? Entonces, sí que viéndolo desde esa perspectiva, no podía acabar así, en ese sentido tan idealizado, ¿por qué no? Porque Shirley ya tiene otras vivencias y va por otros derroteros. Pero bueno, quien quiera le pide el final alternativo a mi hermana, que lo tiene bien guardadito en su ordenador. Me gusta más el final que tiene la novela, y además no aparecían las cartas. Las cartas finales no aparecían, era una escena en el cementerio, aparecían Shirley, Irene y luego Alain, pero no tenía mucho sentido. Y aparte la evolución también, el final de Irene, cómo acaba con sus dos amigas, tampoco tenía mucho sentido la escena final en el cementerio. Entonces, lo de las cartas está mejor. Gracias. Por favor, Gilberto, abres el micrófono. A ver, yo tengo una pregunta de la historia y otra del proceso editorial. Una primera, ¿cuál es tu personaje masculino de la novela favorito? O el que te engancha más, porque al final los personajes masculinos están como rotando, ¿no? Alrededor de los personajes principales femeninos, incluso se les nota más secundarios que los secundarios femeninos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero hay un trasfondo. Y luego, sobre el proceso editorial, ¿para ti cómo fue? ¿Tú escribes la novela y luego la envías y te dicen, me gusta, vamos a trabajar en ella? ¿O tú fuiste, o en un momento dado, antes de acabar la novela, ya tuviste contacto con la editorial y luego cuando la editorial coge tu novela y pues te dice cambia aquí, cambia acá, te pidieron cambiar mucho o te pidieron cambiar algo? Cuando cambias, ¿cómo es eso? Que me da mucha intriga. Vale. Bueno, mi personaje favorito es Alain. Es Alain. O sea, De los hombres, ¿no? ¿O de los hombres. El personaje masculino es Alain. Uh-huh. Adrien tiene mucho peso, pero a mí quien me parece que tiene mucho que contar es Alain. ¿Vale? Y hasta ahí puedo ir. Ya nos han dicho los dos personajes de la novela siguiente, ¿eh? No ha dicho nada. No ha dicho nada. Nada de nada. No ha quedado grabado nada anterior a esto. Sobre el proceso editorial. Yo tenía la novela terminada. O sea, yo terminé la novela y la envié a la editorial. Le pregunté, yo estuve haciendo un curso de escritura con Teo Palacios y él me dijo, bueno, envíala a la editorial, pero o sea, sin prisa, no te esperes que te contesten como mínimo en 6 meses, si te contestan, bueno, pues preparándome un poco para rechazo o silencio editorial. Yo envié el archivo de la novela, una cartita de presentación y demás, en junio. En junio. Y en septiembre iba yo conduciendo y me salta una llamada de un número desconocido. Yo iba con manos libres, ¿eh? Y era Penélope, la editora. Buenos días, soy Penélope Acero, editora de DASA. Entonces ahí tuve que parar el coche
porque estaba entrando ya en mi pueblo, pero digo, no me siento capaz de llegar al garaje. Entonces aparqué en la calle, cogí el móvil y salí del coche, me puse a dar paseos por la acera. Según hablaba, que digo, cualquiera que me vea, esta mujer que le ha dado un algo, está loca o algo. Y me dijo, he leído tu novela en mis vacaciones. Se la leyó en agosto y esto era a principios de septiembre y quiero contratarla. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues fenomenal y estupendo. Y nada, a partir de ahí se inicia pues, bueno, el proceso y demás de cambios. Solo me dijo lo del final, pero no me dijo, cambia al final. No, me dijo, para mí no está acorde con el tono general de la novela. Dale una vuelta, reléelo y piensa si puedes cambiar algo o se puede hacer de otra manera. O sea, no me dijo esto tienes que cambiar de esta manera o esto tal, no. Bastante suave. Lo volví a releer y efectivamente tenía razón y fue cuando se me ocurrió el tema de, habíamos estado toda la primera parte de la novela con las cartas introductorias, ¿vale? Pues hacer el cierre mediante cartas y hacer otro tipo de final de historia. Ya digo que lo único que cambiaba del anterior era una de las relaciones, el resto era igual. Y luego tuve la inmensa suerte de que la corrección me la hiciera Rosa María Prats, que es una correctora que trabaja para Planeta y hace trabajos también para Edasa. Entonces, de la estructura de la novela no me dijeron ningún cambio más y está tal cual está. Yo pensé que había trabajado mucho en cuestión de estilo, de faltas ortográficas y demás, y cuando me envió el archivo Rosa María, no sé, el archivo en Word eran, no sé, tropecientos mil cambios pendientes de revisar, y dije, ay Dios. Y ahí hay dos opciones, o decides aceptar todos los cambios, pero ya te digo, es a nivel estilístico y de corrección ortotipográfica, o vas estudiando uno a uno. Entonces yo lo fui estudiando uno a uno y algunos dije que sí, otros que no. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cambios de... eran cambios muy pequeñitos, alguna palabra, acortar alguna frase o tal. Entonces, en algunos a mí me parecía que cambiaba un poco el sentido de lo que yo había querido decir y no acepté el cambio. Y otros que sí, que tenían toda la razón, ¿vale? Y quedaba mejor. Se nos coló un par de ratas de unos cambios de nombre en la primera edición, que se nos coló a las 3, que manda narices. Que no sé si ahí tuve yo algo que ver, porque el ordenador se me volvió loco en los últimos cambios, porque como fui aceptando el archivo, el cambio de uno a uno, igual fue culpa mía y no acepté ese cambio. Pero bueno, a Penélope también se coló, que en la segunda edición está ya corregido. Y poco más, la verdad es que a mí no me han cambiado gran cosa y hablo con otros compañeros autores de pues eso, el rechazo de editoriales, de presentar un manuscrito tras otro, que cuando se lo aceptan tienen que cambiar media obra. Yo es que en ese sentido he tenido una experiencia estupenda. Está muy bien la novela, ¿eh? Incluso la portada, me llamó Penélope y me dijo que se iba a contactar con el ilustrador, que si tenía alguna idea de cómo quería que fuera la portada. Y yo le dije que yo había tenido esa imagen en mente desde la segunda mitad de la novela. O sea, la imagen de la enfermera vestida con el uniforme de espaldas, con el paño ensangrentado y la imagen de la batalla al fondo. Y fue la que se hizo. O sea que yo fenomenal, tengo una experiencia estupenda. Nuria, por favor.
Nuria, abre el micrófono, por favor. No, no has abierto el micrófono. ¿Ahora? Ahora. Sí. Ahora. Pues yo te quería preguntar, Nieves, en la novela, ¿tienes algún momento, algún pasaje, algo que realmente te impactara, te hiciera dejar a lo mejor de escribir en algún momento y asentar un poco eso que estabas leyendo? Porque yo, por ejemplo, sí que te puedo comentar que en mi caso, en concreto, así recuerdo, y ya te digo que yo me la leí ya hace unos meses, pero hubo un par de momentos que fueron para mí bestiales. Y es que los vives, o sea, uno es el de cuando están hablando los soldados en las trincheras y hablan de la humedad, hablan de las ratas, o sea, es que las estás viendo, no sé, me ha pasado con muy pocas novelas, el que sea tan gráfico, el que me llegue tan... Eso fue una de esos momentos, y otro de los momentos fue cuando la enfermera Bert coge la ambulancia y se van, y es cuando estalla un poco la violencia de la batalla, cuando las bombas, cuando la violación. O sea, son dos pasajes que realmente impresionan, o a mí me impresionaron mucho. Me gustaría saber un poco por tu parte, y si les parece bien al resto también, a ver si ellos también tuvieron esas sensaciones con algunas partes de la novela. Yo hay un momento del que guardo un recuerdo potente porque lo relaciono con cosas que he vivido. El momento en el que se produce la avalancha de heridos en el hospital y Bert va de uno a otro sin, o sea, la primera avalancha, sin poder salvar a todos los que puede, que se van muriendo en sus manos, y que hay un soldado que le repite al principio su nombre y ella no recuerda el nombre, y al final el soldado muere desangrado y ella se sigue preguntando qué nombre tenía, y esa impotencia de bloqueo, es que no puedo más, no doy más de sí, y se me están muriendo sin poder hacer nada. A mí ese momento lo tengo aquí porque, ya te digo, o sea, a ver, salvando las distancias, pero creo que todos los que nos dedicamos a la sanidad, tenemos algún momento de se me está yendo el paciente y no puedo hacer nada. ¿Vale? Y pacientes de los que no recuerdas el nombre, pero recuerdas perfectamente lo que has vivido junto a ellos en unos minutos. Entonces ese yo creo que es uno de mis momentos más potentes de la novela. Yo, claro, como enfermera que soy también, ¿eh? Me imagino que ahí tú un poco has mezclado, ¿no? Has podido un poco vivir las dos partes, ¿no? Claro, sí, es que al final yo estoy recreando una época histórica, pero es que describo cosas que he vivido o que han vivido compañeras, ¿vale? No las escenas, pero los sentimientos, las acciones, esa impotencia, ese derrotismo o no. O sea, esa gente que igual no te esperas que vaya a hacer algo heroico y toma el mando de la situación y es por quien sale adelante todo, ¿no? Esas cositas que vives y que siguen sucediendo hoy en día son las que utilizo para ponerlas en otro periodo histórico, pero al final las estás viviendo. Uh-huh. Antes de darle la palabra a María Luisa, que tiene la mano levantada, Nuria, coincido totalmente contigo. Pero además a mí una de las cosas que más me gusta de las batallas silenciadas es que esos momentos tan duros, tan difíciles, tan complicados, Nieves es capaz de tratarlos con una elegancia que no ofende. Es un momento muy duro, pero yo reconozco el gran mérito que tiene el poder poner todo eso en valor de una manera tan elegante. Espero que estéis de acuerdo conmigo en la apreciación, porque bueno, me parece francamente difícil, porque
algo tan duro puede ser no sé cómo decirlo, puede ser zafio, ¿eh? Pero no es el caso. Nos manchamos de barro, de sangre, y nos comen las ratas y lo sentimos, pero no es una cuestión, como digo, zafia. María Luisa, tienes la palabra, por favor. Yo, a ver, tengo que reconocer que el libro cayó en mis manos de manera fortuita. Yo no había oído hablar de las batallas silenciadas. Fui a la Feria del Libro de Madrid buscando otro libro, el que había sido premio de DASA ese año, y me encontré con tu editora en el stand, porque estaba firmando Emilio Lara, entonces estaba tu editora. Y bueno, pues mientras esperaba en la cola, estaba hojeando los libros que había y tal, me llamó mucho la atención porque me ofreció esto. Sí. Tú eres una de las afortunadas que tiene la cajita de caramelos. Los caramelos. Me ofreció, iba con 2 chicas jóvenes que se examinaban al día siguiente de selectividad y nos ofreció 3 cajitas, una para cada uno. Y entonces empezamos a hablar de tu novela. En las advertencias, me dijo que leyera las advertencias, las leí y acabé comprando tu novela. ¿Cómo surge esta idea? Porque me pareció un detalle súper simpático. Eso es cosa de Penélope. Es que Penélope tiene ideas geniales. Las batallas ha sido una apuesta personal suya en la editorial. Daniel es el jefe, que es el que firma los cheques y demás. Y luego, en una de las conversaciones que tuve con Penélope, me lo estuvo contando, que habló conmigo, firmamos el contrato y luego se lo dijo a su jefe. Me gusta mucho, o sea, vamos a apostar esta primavera por esta novela de esta autora que es Nobel, que no sé qué tal. Y le dijo Daniel, bueno, pues si te gusta tanto, contrátala. Y digo, no, sí, ya la he contratado. Entonces, ha sido una apuesta personal y se ha implicado muchísimo en esta novela. Es que además es que yo soy autora Nobel que no me conoce nadie y se ha volcado en las batallas. Entonces a ella se le ocurrió, no llegó para la presentación de Valladolid, la primera presentación que tuvimos, porque no estaban hechas las cajitas, pero me dijo, he pensado, como la novela es sobre los sanitarios, tal, pues hacer unas cajitas como si fueran medicamentos, ¿qué te parece? Y yo, pues, yo encantada, y bueno, cuando vi las cajitas tengo un par de ellas ahí atrás. Son buenísimas, son estupendas, pero lo que no sabéis, que igual también me mata, o sea, yo no voy a salir de esta charla viva con mi editora porque la siguiente vez que me vea me va a matar. No tenía que contarlo. Cuando presentó la novela a los comerciales de distribución, de la distribución a nivel nacional, apareció vestida de enfermera de época. Se compró un disfraz de enfermera y apareció, además apareció de repente diciendo, espera, ¿cómo era? No sé si les dijo, bajo los asientos, que empiezan a caer las bombas, bueno, algo así. Desapareció vestida de enfermera y claro, dijo, bueno, pues, les invitó a todos a que leyeran las batallas. Además es una de las cosas en las que hace mucho hincapié, de que un buen comercial no puede vender un libro si no lo ha leído antes. Entonces, que se leían la novela, que cuando se la leyeran, ella no tenía por qué decirles nada, porque en cuanto se leyeran la novela iban a querer venderla. Y así surgió. Entonces, Penélope es muy especial para quien no la conozca, pero es genial. Bueno, son las 13:07 y me imagino que Nieves enseguida tendrá que ir para el hospital. Entonces, vamos a ir poniendo final, si os parece. Simplemente voy a hacer una pequeña reflexión personal y después os voy dando paso a cada uno de vosotros para que digáis lo que creáis conveniente y dejamos a Nieves que cierre esto. Yo, mi relación personal con Nieves empieza lógicamente con la novela.
Y a medida de que vamos hablando y que vamos conociéndonos, yo cada vez, pues bueno, empezamos a hablar de la novela y empiezo a admirar a Nieves por lo magnífica escritora que es. Pero a base de muchas charlas, de entrevistas, de Zoom, de bueno, todas las veces que nos hemos visto, yo he aprendido a admirar a Nieves por la calidad humana y por la persona que es. Porque no lo sabéis, pero os lo cuento yo. Nieves es enfermera de la UCI de pediatría y se ocupa, entre ellos, de los bebés prematuros. Y Nieves, en su generosidad, ha tenido la brillante idea de crear una fundación que recoge la leche materna que es tan necesaria para los recién nacidos prematuros y ayuda a las madres que por desgracia pierden a esos bebés y eso da idea de la persona y de la categoría como humana que tiene Nieves, no solo como escritora. Y yo de verdad que para mí es un placer muy grande estar y conversar siempre con Nieves porque es naturalidad, es espontaneidad y de verdad admiro mucho todas sus facetas, pero sobre todo las humanas. Gracias, Nieves, por... Voy a hacer una puntualización, que yo en el Banco de Leche Materna de Castilla y León solo aporto donantes. A ver, que yo solo animo a las mamás de mi grupo de apoyo a donar leche materna, pero nada más. ¿Y te parece poco? Bueno, no hago nada que no haría cualquiera tampoco. Bueno, es el oro líquido o el oro blanco necesario para que salgan adelante esos bebés que conseguís que salgan adelante con muy poco peso. Entonces, es una labor importantísima. Bueno, de verdad, gracias Nieves y de verdad estoy muy agradecido a que te hayas querido someter a todo esto y sabes que tienes mi admiración. Roberto, ¿quieres abrir el micrófono y decir lo que creas conveniente? Sí. Bueno, yo también un poco en la línea que estás comentando, agradecer a Nieves la cercanía. Yo creo que a un libro se puede llegar por el libro en sí o por el autor. Yo en este caso comencé a leer Las batallas silenciadas porque en uno de los grupos que estoy en internet se propuso hacer un club de lectura virtual y yo era en el primer club de lectura que participaba. Entonces, pues bueno, compré el libro, lo leí, me encantó. Pero quiero destacar de la autora esto, que es una persona cercana, es una persona que comparte, que dice lo que piensa y yo creo que esto es muy importante también porque es una manera de llegar a los libros también, no solo por el libro en sí, sino por la calidad como persona de la autora en este caso. Gracias. Marta, por favor. Bueno, pues nada, yo solo agradecerte el libro, que lo hayas escrito, que escribas muchos más. Yo cuando supe que ibas a publicar Las batallas silenciadas, no sabía de qué iba el libro, no sabía de qué nos ibas a contar, pero tenía claro que iba a estar maravillosamente escrito porque sí que he tenido la oportunidad de leer tus relatos en el foro, los microrelatos que de vez en cuando publicas en Facebook. Y si algo te destaca es el estilo, el cómo escribes, cómo describes, cómo haces que hasta la lista de la compra te llegue dentro. Es que no lo puedo expresar de otra manera, es cierto. O sea, yo todavía recuerdo uno de los relatos primeros que leí tuyos en el foro, uno de los guantes, inspirado en un paciente del hospital, que ya solo con ese breve relato ya me llegó muy dentro, entonces sabía que iba a encontrar algo que me iba a llegar dentro. Lo que no sabía es que iba a sufrir tanto, porque yo coincido con Nuria, que había momentos en que cerraba un poco el libro y yo, vamos a dejar que las pulsaciones se tranquilicen y luego sigamos. Y nada, lo único que espero es que algún día aquí
haya una firmita, que nos podamos ver en persona y me puedas firmar el libro. Nada, muchas gracias, Nieves, y hasta el siguiente. Andreu, por favor, puedes abrir el micrófono. Bueno, yo me gustaría agradecer la oportunidad que nos has dado de esta charla, de poderte decirte en persona que el libro es maravilloso, muy duro, que tiene muchísimos momentos duros, como han dicho y hemos dicho por aquí, algunos que hemos comentado y otros que no. A mí, cuando, no me acuerdo ahora el personaje, está cavando y acaba cavando a la tripa de un soldado, me parece de una crudeza, ¿no? Y que le caen las vísceras encima. Un poco quizás sería el momento más zafio de la novela, utilizando tu palabra, Ramón. Felicitarte por el libro, y también felicitarte por la filantropía que dice Ramón que tienes y que adelante. Muchas gracias. Olga, por favor, ¿puedes abrir el micrófono? Nieves, bueno, pues yo decirte solamente que, vamos a ver, una novela histórica aprende siempre una parte de la historia, ¿no? Yo he aprendido esta batalla que no la conocía nada más que de alguna oída, pero no así como tú la has contado. Pero lo que he aprendido realmente con tu libro no es historia. Lo que he aprendido es el concepto de batalla silenciada, que nunca me había parado a pensar en él. El concepto de que todos vivimos nuestras propias batallas, que todos somos conscientes de que yo vivo la mía, tú la tuya, el otro la suya, pero nunca nos hemos parado a pensar que son batallas silenciadas. Me parece que ese juego de palabras de la batalla que están viviendo fuera y la batalla interior, añadirle el adjetivo silenciada y tal, le enriquece muchísimo y es realmente lo que yo puedo decir que he aprendido con tu libro. Y luego, bueno, por último, darte las gracias, pero con mayúsculas. Gracias, muy mayúsculas, de verdad, porque es muy bueno, muy bueno. Por favor, María Luisa. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Darte las gracias por el libro, por tu cercanía, por este ratito tan bueno que hemos pasado. Y no solamente este ratito, yo tengo la suerte, creo que la tenemos todos, de poder decir que mientras me leía el libro te iba escribiendo comentarios, siempre, absolutamente siempre, que tu profesión te lo permitía, había una respuesta, había un comentario. La verdad es que era como si me leyera el libro estando tú al lado en el sofá, levantando yo la cara y diciendo, pero esto cómo es así, y tú contestándome. Fue una experiencia genial. Muchísimas gracias y bueno, esta Loba Negra está esperando que saques tu segundo libro, pero vamos, pero ya. Gilberto, por favor. Pues bueno, por no repetir lo que todos hemos dicho, que el libro es fantástico, yo quizá para cerrar me gustaría contarte cómo llegué a tu libro, ¿no? Pues yo estaba en un grupo de WhatsApp de escritores de cuentos infantiles, que ahí había como 60, 70 personas, mucha gente, ¿no? Muy dinámico y tal, y de repente un día aparece una foto de, mira, voy a sacar mi libro, esta es mi portada, ¿qué os parece? Y claro, la portada, a mí me encanta, la portada creo que está súper lograda, ¿no? Y llama mucho la atención. Entonces lo típico es hacer el comentario, pero como al mes estaba en el Carrefour y de repente estaba viendo las estanterías de libros y claro, entre todos los libros veo allí la portada y destacaba mucho, destacaba mucho. Entonces dije, mira, pues me lo voy a comprar y lo voy a leer, ¿no? Obviamente cuando lo leí de libros infantiles, bueno, es otra cosa completamente distinta y es una novela histórica y demás, pero es la gracia de, claro, tú mejor puedes decir, ¿cómo llega mi libro a los lectores o a los compradores del libro que lo lee? Pues simplemente porque lo ves en un grupo de WhatsApp, la portada te gusta, luego te encuentras el libro en la tienda y dices, mira, segundo impacto, pues ahora lo compro, ¿no? Y te lo lees y luego el libro es fabuloso. Pero sobre todo la conjunción de que la historia está muy bien, bueno, la novela sería muy bien, pero la portada seduce mucho, ¿no? Eso sí te lo quería yo destacar, que es como el paquete completo, ¿no? Pues lo que tú dices, hasta que no te lees el libro, no sabes si el libro es bueno o no, tienen las críticas y demás, pero la portada es una parte importante de la venta del libro y a mí me sedujo. Luego ya, si el libro es una maravilla como lo que es, pues mejor todavía, porque el segundo cae seguro. Nuria, por favor, abres el micrófono.
Nuria. Pues nada, yo un poco coincido con lo que te han comentado, todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. En mi caso, es la primera vez que participo en un foro así, hablar con una escritora directamente y escuchar también opiniones de otros lectores. Espero que no sea la última y desde luego que voy a estar súper pendiente de tu trayectoria, de tus próximas novelas, porque esta ha sido una de esas novelas que sigo hablando de ella y se me pone la carne de gallina, o sea, te impacta muchísimo. Y no suelo leer novela histórica, porque soy más lectora de thriller, y la novela histórica que he leído tampoco está relacionada en la época de la tuya, es más sobre la Segunda Guerra Mundial, la época nazi, la resistencia. Ahora he terminado un libro sobre eso, pero sobre la Primera Guerra Mundial la verdad es que prácticamente no había leído nada. Y tu novela fue de estas novelas que desde el principio, o sea, yo me imagino que un poco todos los que somos lectores nos pasará algo parecido. Empiezas a leer un libro y hay libros que de entrada sabes desde las primeras páginas que va a ser un libro que te va a llegar al alma, ¿no? Y ha sido un poco el caso de tu novela. La verdad es que me emociono mucho y me encanta. No te emociones, que me emocionas a mí. Vamos a acabar aquí todos llorando al final. No que es yo el caso, lloro muy pero ya te fácil. digo, me gustará muchísimo seguirte y seguro que busco tu siguiente novela. Un besazo. Nuria, te invito a que te apuntes a la cofradía de la lágrima fácil que Sí, hemos sí. instaurado en el libro de sangre, porque hay unos cuantos que somos de lágrima fácil y serás bienvenida. Antes de darle la palabra a Nieves para que se despida, gracias a todos. Es una primera experiencia que tenemos en este debate, que a mí me ha gustado mucho, se me ha hecho muy corto, me ha parecido entrañable en todos los aspectos, muy, muy cercano, muy familiar y me ha gustado. De verdad, gracias a todos y Nieves, somos todos tuyos. Yo tendría que hacer una charla de estas todas las semanas, porque entre que me voy con el ego subido, con las endorfinas por las nubes y yo con todas las inseguridades que tengo a la hora de escribir y demás, los bajones que me dan, yo necesito una charla de estas todas las semanas. Así que es que no tengo palabras. Agradeceros a todos, es lo que decía al principio, el compartir algo que te ha salido de dentro con los lectores, comentarlo con vosotros, que me digáis estas cosas tan bonitas y que os haya llegado a emocionar tanto y que os llevéis mi novela ya para siempre es algo indescriptible. Así que yo soy la que os doy las gracias por leerla, por darle una oportunidad, por estar aquí conmigo y por compartir todo lo que habéis sentido con esta novela. Así que poco más, que estoy encantada, que aullaremos todos, espero, en breve. O soltaré algún aullido en redes para que respondáis. Y que sois geniales. Y ya está. Nieves, se me olvidaba. Iban a participar en el debate, pero por diversos motivos personales y familiares no han podido estar y me han dicho que te transmita su agradecimiento y que lo siente mucho, que esperan en otra oportunidad poder participar. Muchas gracias y si os parece dejamos de grabar, ¿de acuerdo?